por habernos invitado. Hay muchos rumores por ahí que tendremos tiempo para aclarar. La palabra del Señor es muy clara. Los que queremos, los que deseamos, anhelamos ir al cielo, necesitamos ser bíblicos, porque las Sagradas Escrituras son la palabra del Dios Altísimo. Él dejó su palabra como una instrucción para corregir, para redarguir, para enseñar. Y si queremos ir al cielo, tenemos que seguir esos lineamientos. Seamos bíblicos. La palabra del Señor dice claramente: si alguno está errado, venga uno, vengan dos, vengan tres, y luego venga toda la congregación, toda la iglesia. Y si siguen el error, tenerlo por gentil y publicano. Entonces, como dijo Martín Lutero, demuéstrenme que estoy equivocado con las Sagradas Escrituras y me retractaré. En los últimos días, dice el Conflicto de los Siglos, que cuando Satanás no puede contra el mensaje, va contra la reputación del mensajero, para que no se escuche ese mensaje. Y es lo mismo que hicieron los jesuitas en la Edad Media contra Martín Lutero. A Martín Lutero le comenzaron a buscar falsos testimonios, como cuando a nuestro Señor Jesús le buscaron falsos testigos para condenarlo. A Martín Lutero le levantaron falsos. Hubo una conspiración contra él. Incluso hasta el día de hoy, los jesuitas proclaman que Martín Lutero se salió de la Madre Iglesia Católica para seguir sus pasiones, porque le encantaban las mujeres y le encantaba el vino, que porque su padre había sido alcohólico. Entonces Martín Lutero por eso se salió de la iglesia, porque no le gustó el celibato que obliga a la religión católica. Y es así como hoy en día se levantan los enemigos de Dios contra los mensajeros. Pero les ruego, hermanos, por las misericordias de nuestro amado Jesucristo, seamos bíblicos. Si escuchamos un rumor, no nos dejemos guiar por ese rumor, porque sería participar de la violación del 9º mandamiento. Si escuchamos un rumor acerca de alguien o un hermano, es necesario contactarlo para aclarar si son verdad o es mentira lo que se está levantando contra esa persona, ese hermano. Pero ya tendremos tiempo, si Dios permite, para explicarles quizá algunas partes de lo que se rumora acerca de un servidor. Sin embargo, mi conciencia está tranquila, estoy en paz con mi Señor, seguimos en la obra, tenemos, gracias a Dios, al frente un puesto de avanzada en la Sierra Madre del Sur. Seguimos con campañas evangelísticas en muchos lugares, repartiendo libros del Conflicto de los Siglos, colocando, instalando letreros en las avenidas públicas más transitadas. Seguimos en la obra. Así que la palabra del Señor dice: por sus frutos les conoceréis. Amén. Bien, pasando a lo siguiente, me gustaría dividir este tema en dos porciones, si me lo permiten, claro. Porque en la primera porción vamos a dar el tema de Daniel y Apocalipsis. Cómo es que coinciden todos los libros de la Biblia uno con otro, pero más Daniel con Mateo 24 conecta a Apocalipsis, la revelación. Entonces, ya en el segundo tema podríamos tocar el libro de Esther 3. ¿Sabían ustedes que no es la primera ley dominical la que está en camino? ¿Sabían ustedes que en la época de Nabucodonosor hubo una ley dominical con el mismo 666? Impresionante. Ya lo vamos a analizar. Y que después de Nabucodonosor
a la época de Esther, estamos hablando de 400, 500 antes de Cristo, más o menos. Esther, Mardoqueo, bajo el control de Asuero, Artajerjes. En la época de Medo-Persia hubo una ley dominical también. Y hubo otra ley dominical cuando el rey Constantino, y Constantino el Grande, el 7 de marzo del año 321 hubo una ley dominical. Y ahora, fíjense qué interesante, cada mes, cada fecha tiene mucho que ver en la numerología del enemigo. El mes, el día, la semana tiene mucho que ver en la numerología. Escogen el mes adecuado. En mayo de 1888, otro intento de ley dominical. Sin embargo, la de mayo de 1888 fue aplicada en cerca de 24 estados de la Unión Americana, la ley dominical, a nivel estatal. Pero a nivel federal no fue aprobada por el Senado de la República. Sin embargo, se les llamaron leyes azules. Quedaron congeladas, pero no las derogaron, no las anularon. Ahora están resurgiendo. Ya vamos a ver con información fidedigna lo que estoy hablando. Dios no nos permite especular. Necesitamos bases fundamentales para predicar lo que Dios nos ha enseñado. Y vamos a armar hoy un tipo rompecabezas histórico, simbólico. En este rompecabezas vamos a ir colocando las fichas donde corresponden para al final, el término del día de hoy, a la puesta del sol, tengamos una clara evidencia, panorama, de dónde estamos parados en la profecía. Y ustedes van a ver, espero que no se escandalicen, pero que despierten sus conciencias a tomar acción. Acción. Dios advirtió cada evento, cada época, cada tiempo. Por eso dice: ¿quién pues es el siervo fiel que da a su familia el alimento a tiempo? El alimento a tiempo es la verdad presente para cada época. Porque Moisés no iba a predicar el mensaje de los 3 ángeles aún. Pablo hubiera querido comprender, y Juan y los discípulos, el tiempo del fin. Dios le reveló a Pablo que Cristo no vendría sin que antes viniera la apostasía, la unión iglesia y Estado. Y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios, el papado. Pablo sabía que Cristo no iba a venir durante su época, que él tenía que ir a descansar. Por eso dijo: Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el papado. Así que Pablo sabía que no iba a venir en su época. Él estaba consciente. ¿Sabe por qué todos ellos estaban conscientes? Todos los profetas y los discípulos. Porque sabían para quién trabajaban. Dice el Señor: el buey conoce su amo y el asno su pesebre. Tenemos un cotorrito que dice: Jehová, Jehová. Y luego en voz bajita dice: Jehová, Jehová, Jehová. Él conoce a su amo. Pero mi pueblo, dice el Señor, no me conoce. ¿Saben ustedes que el peor enemigo del remanente está entre nosotros? ¿Por medio de quién consignaron a Jesucristo? ¿De los romanos o de sus hermanos? De sus hermanos. Hermanos, siempre el ataque viene de dentro, no viene de fuera. Recuerden que el protestantismo apóstata, que se va a desarrollar a manera de rana, interesante, ¿verdad? Su nombre lo dice, protestantismo apóstata. Cuando el protestantismo busque la ayuda del poder civil. ¿Cómo surgió Roma papal? Cuando la iglesia cristiana se mezcló con el poder civil, con el Estado, surgió
la Roma papal. Y entonces recurrieron al cuchillo del poder civil para obligar a su religión. Entonces la religión mundial se va a hacer obligatoria. No van a cambiar los nombres. Testigos de Jehová seguirán siendo testigos de Jehová, según ellos. No pueden ser testigos de Jehová si niegan a Cristo como un semejante al Padre. No pueden ser testigos de Jehová, porque Jehová es Cristo también. Y todas las religiones mantendrán sus nombres, sus títulos de identidad, incluyendo la adventista del séptimo día, seguirá sosteniendo su nombre, pero no poseerá el Espíritu de Cristo. Sin el Espíritu de Cristo. Como en el antiguo Israel, exactamente se repite la historia. Lo que le ocurrió a Israel fue un pálido reflejo de lo que nos va a ocurrir ahora. Y saben una cosa, estamos en la recta final. A partir de 2020 comienza a correr 10 años que ha consignado el papado bajo la Agenda 2030 con 17 objetivos específicos para el control mundial, un sistema de esclavitud mundial. 2021 se comenzará a reflejar a finales del año control económico donde nadie pueda comprar ni vender. Ya lo podemos vislumbrar. Sin la mascarilla no puedes comprar ni vender, se está acercando. Se establece el sistema CODI, desaparece el dinero y entonces aplican la identidad biométrica y podrán monitorearnos donde quiera que estemos, podrán localizarnos en tiempo real. Lo que hablamos, dónde estamos, y nos considerarán un enemigo público. Terroristas fundamentalistas, así nos llaman ellos. Terroristas fundamentalistas, porque tenemos un fundamento, las Sagradas Escrituras. Ok, ha llegado el momento. La pregunta es, ¿estamos preparados? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Estamos preparados para la crisis? Si no amamos a Cristo como le aman los ángeles, no podremos padecer por Él, por lo que está por venir. Muchos renunciarán a su fe por miedo a perder sus vidas, sus propiedades y la de sus familiares. Y está escrito. Ya ocurrió en el pasado. No es la primera vez, dice Eclesiastés, lo que era es, lo que fue será. No hay nada nuevo bajo este sol. Satanás no es tan original porque tiene una obsesión. Tiene una obsesión. Es esclavo de una obsesión. En esa obsesión, su objetivo es que él desea la adoración mediante borrar de este planeta el sello del Dios vivo, el sábado. Esa es la gran controversia final, donde se clasificarán dos grupos como un choque, un cataclismo entre dos fes. Los guardadores del sábado como el sello del Dios vivo, con corazones puros y manos limpias, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y el resto de la humanidad. Entonces tendemos a la mayoría en contra de nosotros, como fue en la época de antaño. Y vamos a analizar también en un momento más la razón. Si nosotros comprendemos la razón por qué Dios destruyó al mundo antediluviano por medio de un diluvio y prometió que no le iba a destruir por agua, sino que si cometía los mismos pecados tendría que destruirlo ahora por fuego. Y vamos a ver que los pecados que se cometieron antes del diluvio son los pecados que están legalizando los gobiernos mundiales. Los gobiernos mundiales ya lo están legalizando. Entre ellos la zoofilia, la pedofilia, la ideología de género. Ahora resulta que nuestro lenguaje
tiene que ser prudente y cauteloso, porque en el servidor de internet a nivel mundial contienen unos filtros inteligentes que captan ciertas palabras y activan las alarmas para bloquear ese mensaje. Ya me han cancelado canales en YouTube y me han borrado todos los temas. Y en el último que abrimos apenas, que se titula Puesto de Avanzada Reforma Pro Salud, en YouTube, ya me sancionaron otra vez. Me sancionaron, no pude subir videos en 3 semanas. Me dijeron, si vuelves otra vez a subir uno de esos videos, porque tus mensajes no van con la política de nuestra comunidad, la comunidad de ellos, del estado profundo, hace rato lo leímos en la Biblia, es el abismo, el estado abismal, el abismo. Detrás de estas cortinas de humo, los adoradores de Lucifer no dan la cara, pero el mundo parece normal allá afuera. No es normal. Se están aprobando leyes mientras estamos aquí que atentan contra nuestras garantías individuales y nuestra libertad de conciencia. Se cumple la profecía. Para esta hora hemos sido llamados. ¿Les parece si vamos en oración a solicitar permiso al Dios Altísimo para que nos guíe en espíritu y en verdad, ministre este mensaje? Vamos en oración, por favor. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel, tu pueblo espiritual, nuestro Dios. Señor, te rogamos que perdone nuestros pecados. Tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros, mediante estamos en el día del juicio, para confesarlos ante ti y renunciar a todo aspecto de mal. Señor, hemos pecado contra ti. Hemos dormido junto con las 10 vírgenes, y nos hace falta ese aceite extra. No queremos ser abandonados, Señor, en el abismo. Rogamos, Padre, hallar misericordia delante de ti. Nuestros antepasados también fallaron, y el enemigo ha sabido esperar para convertir el fundamento de nuestra fe en una ceremonia de tradiciones y costumbres. Y sabemos que esto no te agrada. Ahora que estamos incursionando en el fin del tiempo, en la crisis venidera, te rogamos nos des fortaleza para no flaquear, que puedas desechar, Señor, la incertidumbre y la inseguridad de nosotros, sabiendo que tú, como estuviste pendiente de tu pueblo allá en el desierto, como estuviste pendiente también de tus profetas y tus discípulos, sabemos que estás pendiente de nosotros. Gracias, Padre, por ser un Dios de amor, un Dios justo en todos tus caminos. Señor, instrúyenos, por favor. Solicitamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos corrijas, ministres y sobre todo nos convenzas de pecado, para tomar las medidas pertinentes y apartarnos de todo mal. Bienvenidos tus santos ángeles. Gracias, Padre, por tu justicia y tu paciencia. Nos ponemos en tus santas manos, pues te lo estamos implorando en los méritos sagrados de tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por el incesante transcurrir de los siglos. Amén. Amén. Tiempo es de actuar, Señor.
porque han invalidado tu ley. Vamos al libro de Salmos 119, uno de los capítulos más hermosos también. Salmo 119, versículo 126. Salmo 119, versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová de los ejércitos celestiales, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, más que oro muy puro. Por eso todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos y aborrecí todo camino de mentira. Hermosas palabras. ¿Por qué va a actuar Jehová? Tiene que actuar, porque cuando la criatura se declara independiente de su creador, entonces se convierte en taller o esclavo de Satanás y no puede servir a dos amos, porque el que es conquistado es esclavo de quien lo conquista, ya sea de Jehová o ya sea de Luzbel. Prefiero ser esclavo de Jehová, esclavo por amor, voluntariamente a mi Señor. Dice Pablo, prisionero de Cristo, por amor. Qué hermoso es ser prisioneros de Cristo, porque Dios es amor. Qué paciencia ha tenido para que a través de la historia nos haya esperado a casi 6,000 años de pecado. ¿Y sabes por qué la Agenda 2030? Si tienen la oportunidad, hay frases que no han escuchado o les parece un poco raras. Por favor, anótenlas. Pueden escribirlas en internet y muchas veces aparece información ahí. Investiguen. Por favor, investiguen con corazones hambrientos por la verdad presente, como tesoros ocultos, porque está cerca el día de la redención. ¿Por qué Agenda 2030 la titularon los jesuitas? Para recordatorio, los jesuitas son el ejército secreto del papado, el estado profundo. Ok. Bien. ¿Por qué Agenda 2030? Que fue entregada como una instrucción de formación a la ONU. ¿Y qué tiene que ver la ONU con la Torre de Babel? Interesante. ¿Y qué relación tienen con el billete del dólar? ¿Y qué relación hay con la abominación desoladora? ¿Y qué es la abominación desoladora? Esto es lo que vamos a ir analizando ahorita parte por parte. Así que cuando lo peor que puede ocurrir o hacer el hombre, y cuando digo hombre me refiero a la raza humana, porque la descendencia humana viene después a partir de Adán, por eso cuando el Hijo del Hombre vuelva, no vamos a caer en el lenguaje inclusivo papal, que es la ideología de género, es el lenguaje inclusivo. Entonces, ¿cómo es que actuó el Hijo del Hombre antes del diluvio? ¿Por qué los destruyó? ¿Por qué dijo Jehová, mi alma no contenderá contra los mortales? Sus días serán 120 años. Y Dios llamó al pregonero de justicia, Noé. ¿Y saben qué interesante? Porque después de Enoc, Matusalén. Y después de Matusalén, entonces sí, Noé. Ahora bien, ellos proclamaron la justicia de Dios, el juicio que vendría, la decisión que iba a tomar el cielo para destruir a la criatura, porque habían transgredido, no solamente habían pisoteado la ley de Dios, que es lo peor que puede hacer el ser humano, se independizaron de Dios, se sintieron autosuficientes. La independencia de Dios, el orgullo, el orgullo,
la soberbia traen por consecuencia blasfemias contra Dios. Así que Dios los había esperado, a pesar de que los descendientes de Caín habían rechazado el plan de redención, se burlaban del sacrificio. Por eso Caín se burló del sacrificio y en vez de presentar un cordero en su ofrenda en el holocausto, presentó una ofrenda de frutas, burlándose de Dios. A ver, extráele sangre si quieres o si puedes. Y reclamaba a Dios: no mataré ninguna criatura como tú mataste a mis padres, porque nos desechaste del Edén. Caín había creado un coraje contra Dios. Y dijo Caín: seguramente me vas a matar porque maté a mi hermano, seguramente te vas a vengar contra mí. Y Jehová le dijo: no, yo no me jacto en la violencia. A mí no me sirven los muertos, porque no soy Dios de muertos. Pero te pondré una señal para que nadie te quite la vida. Te voy a defender todavía. Interesante, ¿eh? Qué amor tan para nosotros indecible. No lo podemos describir aún. Pero bien, decíamos por qué la Agenda 2030 antes de continuar con este asunto del diluvio. En el conflicto de los siglos, la sierva del Señor menciona que Dios no va a tolerar este planeta más de 6,000 años. No más de 6,000 años. Y si ustedes hacen un recuento, en el año 31 después de Cristo, se cumplieron 4,000 años. En el 2031 se cumplen 6,000. Y no estoy fijando fechas para la segunda venida de Cristo, no es correcto. Nadie sabe el día y la hora. Simplemente quise saber por qué Satanás aplicó la Agenda 2030 para el 2030. Porque tiene prisa. ¿Qué tal si se cumple esto? Para el 2030, todas las naciones de este planeta tienen que estar regidos por un sistema monárquico, tipo rey. Por eso crearon las guerras mundiales para establecer la Liga de Naciones, la ONU. Estos tienen un mismo propósito, dice Génesis 11:6. Y nada los detendrá de lo que han pensado hacer. ¿Por qué Dios no los destruyó? ¿Por qué no mató a Satanás? Porque Dios no se jacta en la violencia. Porque si hubiera destruido, los demás ángeles habrían querido adorar a Dios por miedo. Y Dios no busca la adoración de ninguna otra forma que no sea por amor puro. Por lo tanto, Dios es paciente con el pecador, espera que se arrepienta. Lucifer no se quiso arrepentir, Caín no se quiso arrepentir, los descendientes de Caín, y todavía después del diluvio, Cam, los descendientes de Cam, Cus, Nimrod. Y vemos ese linaje de sangre salvaje. Y por ahí viene el linaje de Lucifer. Pero en esta Agenda 2030 nos veremos sometidos bajo un sistema de gobierno monárquico, sin dinero. Todo se convierte electrónico. Todo se convierte bajo un código económico para nadie pueda comprar ni vender. Recuerden que la clave para la marca de la bestia es nadie podrá comprar ni vender, pero tiene que ver con alimento y agua. Con alimento y agua. Nadie podrá comprar ni vender. El ser humano puede, sin alimento y agua no existe. Necesita alimento y agua. Entonces tienen que controlar la economía. Crearon un sistema bancario para poder someter a las naciones en una forma de esclavitud basada en préstamos. ¿Okay? El dinero es una cadena de esclavitud. Por eso Dios no inventó el dinero. Dios no inventó el poder civil, la sociedad civil. Dios no inventó que estuviéramos en las ciudades. Jamás, jamás. ¿Dónde vivían sus profetas? En el campo. ¿Por qué razón? Para consagrarse. Porque en las ciudades nadie se va a poder consagrar. ¿Oyeron esto? Y lo dice, están eventos de los últimos días. Nadie se va a poder consagrar en las ciudades. Incluso
ella menciona, ¿no serán amonestadas las ciudades de pecado? Y dice, sí. Ahí va, página 98, eventos de los últimos días, segundo párrafo, tercer párrafo. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensaje de Dios se dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. ¿Nos queda claro? ¿Qué parte de esta frase no se entiende? Que Dios desacredita a todo aquel mensajero que amonesta mientras esté en las ciudades. Escrito está. Y el que habló con Daniel, Jeremías, Isaías y Enoc es el mismo que habló con el linaje de Igual. Es el mismo. ¿Por qué razón? Para advertirnos, porque Dios no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. Por eso os lo he dicho antes que suceda, dijo el Señor, para que cuando suceda creáis. Dice, sino mediante sus visitas realizadas para advertirles de lo que acontecerá sobre la tierra. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podréis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Creo que al buen entendedor pocas palabras. Para consagrarse. Para consagrarse. Cuando estoy en el campo, hermano, no quiero volver. No quiero volver a la ciudad. Hay mucha tentación. Cuando estoy en el campo, me gozo en la naturaleza, que es el libro de texto del Señor. Contemplo los pajarillos, cómo con sus cánticos honran a Dios. Cómo poder alcanzar un fruto, como si Dios te lo estuviera entregando en tu mano, cortarlo así silvestre, morder una guayaba silvestre, saber que Dios te está dando de comer. Escuche el consejo. 1908. 1908, salgan de las ciudades. Hermanos, nos engañaron. Y lo dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Nos cambiaría la religión. Si nos mueven el fundamento de nuestra fe, nos cambia la religión. Se crearía una nueva organización. Se escribirían nuevos libros de una teología filosófica. Ya no habría más libros del espíritu de profecía. Oh, Satanás es muy listo para esto. Se crearía una nueva organización. Los fundadores de este sistema irían a los lugares más lejanos y no permitirían que nadie se ponga en su camino. Los desfraternizarían. ¿Saben que la hermana White dejó de diezmar en 1894? Sí, en su testamento no deja nada para la iglesia. Deja para todos los siervos que hacen la obra. Para una muchacha que casi aceptó como hija. Para William C., otro hermano. Y ella, pues bueno, más que nada deja para que siga avanzando la obra, pero no por medio de la iglesia, sino por los hermanos. Claro. Ahora, para que no nos confundamos tanto, porque el término iglesia o el concepto iglesia son almas fieles, ¿ok? Almas fieles, que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, la iglesia, una vez que se organiza legalmente, comienza a desviarse hacia el Estado. Y esto ocurrió en 1863. 1863, finalmente, se legaliza la organización ante el Estado. ¿Cómo le hacían antes de 1863? No había organización legal. ¿Por qué? Ellos sabían lo que significaba la personalidad jurídica. Lo tenían muy claro. Incluso hubo varias reuniones. Los primeros de este movimiento sostuvieron muchas reuniones y les costaba trabajo. ¿Por qué alianza con el Estado? Y finalmente leyeron la compilación de las leyes de Michigan y lograron comprender que el Estado exigía que se legalizaran como representantes legales de la iglesia debido a que tenían terrenos, escuelas, imprentas, templos, y dijeron, a ver, ¿quién es el propietario de esos lugares?
Entonces los adventistas temblaron y dijeron, no, pues sí tienen razón. ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, hay que hacer alianza con el Estado. Pregunta, el pastor Cottrell pregunta, ¿el Estado nos está obligando a una lista de creencias? No. ¿A un credo? No. ¿El Estado amenaza nuestra conciencia? No. Pues ¿cuál es el miedo? A ver, dijeron, a ver usted, pastor, a Cottrell le pregunta a James White, ¿usted tiene casa propia? Dice, gracias a Dios, sí. ¿Usted paga impuestos al Estado? Sí, señor. ¿Y usted no está bebiendo el vino de Babilonia por aliarse con el Estado? Y dice, no. ¿Por qué? Porque Cristo me enseñó, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sencillo. Mientras el Estado que Dios creó, el Estado copió las leyes morales de Dios, como los mandamientos de no matarás, no robarás, ¿no? Los tomó de la ley de Dios. Por eso Pablo decía que era necesario obedecer a los gobiernos, siempre y cuando no atentaran con nuestras conciencias y nos quisieran obligar a una lista de creencias o a una religión. Porque si eso ocurría, era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así fue, tenemos que aplicarlo así. Porque en los últimos días nos van a instar a obedecer al gobierno. Como ahora las asociaciones religiosas se han sometido por esta pandemia a cubrirse la boca, a no adorar, a encerrarse en sus casas. De hecho, es lo que luego me pongo a platicar con mi hermano, incluso con una de mis hermanas. El enemigo ya se metió con la ley de Dios en cuanto al día de adoración. Escrito está, Claro. Y lo dijo usted, que nadie se debe de meter en nuestra conciencia, no nos pueden obligar. Es lo más valioso. Ajá, y ahora, ¿qué hace el hombre? Que no por esta pandemia no podemos irnos a reunir en los templos. En este caso, cuando somos nosotros que estamos guardando la ley de Dios, que es el sábado incluido. Sí. Entonces, una vez que ya se metió ahí, pues nosotros ya no tenemos nada que hacer con el gobierno. Claro, exacto. Ese es un tema muy, muy importante. La otra que me han estado diciendo que si yo estoy en contra del matrimonio civil. No estoy en contra del matrimonio civil. Estoy en contra de los que no se casan en la iglesia. ¿Me explico? Sí. ¿Saben algo interesante? Que deberíamos de copiarle a los católicos por lo menos. Que ellos se casan por las dos leyes, la civil y la religión. Y el adventista nomás por el civil. Y los matrimonios no están casados en la iglesia. Y de ahí me lo tomaron a mal muchos. Dijeron, Quirós está en contra de del matrimonio. No descompongan mis frases, mis palabras. El matrimonio es sagrado. El matrimonio es la primera institución que Dios estableció. Después la segunda institución, que es el sábado. Lo importante es cómo estás delante de Dios. Exacto. Como dijo Isaac cuando tomó a su mujer. Antes de hacerlo a su mujer, dijo, yo le tomo delante de Dios. O sea, no hubo así una gran ceremonia. Claro. Pero él dijo, haciendo sus honores con Dios. Exacto. Ahora recuerden que el poder civil, en este caso el registro civil, fue confiscado por el Vaticano. ¿Quién se lo quitó al Vaticano? Benito Juárez, en las leyes de reforma. ¿Quién trajo el registro civil? Bueno, se llamaba registro del clero, la Iglesia Católica. A través de los bautizos y los matrimonios controlaba los registros de identidad. Pero Benito Juárez vino y les quitó todo. Cementerios, escuelas, más del 75% del territorio nacional. Con título en mano, Por eso el asunto de las indulgencias. Por el perdón de los pecados futuros. La gente le entregaba los terrenos a la Iglesia Católica firmados con su huella. Y también el registro. Y se convirtió en registro civil, en honor al poder civil. Pero después de Salinas de Gortari, comienza la agenda papal, toma el poder otra vez en México, y ahora es el registro civil, donde están los cristianos formados, allá están parejas del mismo sexo también, en ese mismo libro. Aquí lo importante es, si cada quien quiere casarse en el registro civil, que lo haga. Es su asunto, ¿no? Su decisión. Pero lo importante es el matrimonio ante Dios. Pero muchos me malinterpretan y descomponen. ¿Por qué?
¿Por qué me aborrecen? Es normal, es normal. Cuando vean que cuando no escuchen mensajes contra este servidor, porque no estoy trabajando, ¿no? Se levantaron contra Jesús y a los discípulos les levantaban falsos testigos y falsos testimonios. Entonces no esperemos que nosotros estemos entre pétalos de rosa. Tenemos que ser afligidos. Ahora bien, vamos avanzando entonces. Mencionábamos lo de la Agenda 2030. Ok. En esos 17 objetivos, ¿qué es lo más terrible para nosotros? Los 17 objetivos es una consolidación de un sistema de gobierno mundial, esclavitud. Pero los más agresivos son cambio climático, que viene disfrazado de energía sostenible, o desarrollo, energía sustentable o sostenible, cambio climático, que es ley dominical, y la ideología de género, que es la agenda principal para promover aborto, matrimonio homosexual y adopción de niños por parte de matrimonios homosexuales. Sí, porque les van a quitar a los hijos a los padres y por ciertas acciones intolerantes. Por ejemplo, les decía a los hermanos que como mexicanos no sabemos la diferencia entre lo que es un castigo y una corrección. Porque al niño se le tiene que corregir. Sí. Porque si tú desde pequeño no eres firme, porque Dios dice que uno tiene que ser firme. Los que crecemos así todos, al ahí se va, porque los padres tuvieron un padre agresivo y los padres tratan de cambiar eso con sus hijos, decir, yo tuve un papá agresivo, yo no voy a hacer eso conmigo, pero al final de cuentas, ¿tu hijo cómo sale? Sí. ¿Cuál es el resultado de esa liviandad? El resultado es catastrófico. Por eso dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Por qué hay hijos deshonestos? Lo menciona Pablo en los últimos, Pedro lo menciona, ¿no? Amadores del mundo, soberbios, jactanciosos, que están o aborrecen a los padres, violentos, criminales. ¿Por qué? Porque no se les indicó el temor a Jehová. El temor a Jehová es la obediencia, basado en su ley moral. Ahora, la ley del hombre busca castigar lo externo del hombre. Ok, la ley humana, la ley civil, busca castigar los actos externos del hombre. No puede corregir los actos internos, morales. La carne y el espíritu. Exacto, son dos cosas diferentes. La ley moral de Dios busca corregir el hombre interior, el espiritual. Porque si llevamos algo al cielo, si logramos ir, sería el carácter, el espíritu. Ahora, ¿hay enemistad entre la carne y el espíritu? Sí, es la peor guerra que podemos tener nosotros. ¿Por qué? Dios le quitó potestad a Lucifer para hacernos daño en el espíritu. En Génesis 3:15. Ahora, Satanás utiliza, lo quiero plasmar de esta manera, más sencilla y simple. Hagan de cuenta que nuestro cuerpo mortal, Satanás lo utiliza como un guante, como un puppet, como un muñeco. Y entonces comienza a incitarnos a destruir el apetito, el paladar. Qué interesante. ¿Tiene que ver apetito con salvación y sellamiento? Sí, Señor. Ahora puedo decirlo y afirmarlo y confirmarlo. Una vez, ¿qué le pasó? Miren, lo tenemos bien claro en la historia de Daniel y los cautivos, ¿no? ¿Cuál fue el operativo de Satanás? Primero que nada, cambiarles el nombre, porque en el nombre estaba el propósito. Les cambió los nombres por nombres paganos. Luego, ¿qué les cambió? La dieta. Cambiándoles la dieta y el nombre, intentaba borrar a Dios de sus mentes. ¿Cuál era el siguiente paso? 3 años de educación, como la secundaria. 3 años. Y luego el siguiente paso, castrarlos. ¿Por qué los estaba educando un eunuco? ¿Por qué los eunucos estaban cuidando a Azarías, Ananías, Misael y a Daniel? Porque los consideraban súper inteligentes. Eran príncipes de los hebreos. Eran sabios de los hebreos. Porque adoraban a Dios, eran fieles de Dios. Y Satanás quería a esos específicamente. Si Satanás lograba tener esos 4, podría controlar a todos los hebreos. ¿No todos se humillaron?
ante la estatua, ante esa ley dominical, todos se humillaron. Solo 4, qué hermoso espectáculo. En parte triste, porque la mayor parte del pueblo de Dios traicionó a Dios. Los detractores, siempre va a haber detractores. Y esos 4 se mantuvieron firmes. Los pensaban castrar, por eso los estaban educando los eunucos, los iban a capar. Ese era el plan. Ahora, ¿cómo está haciendo Satanás? Lo mismo, nos cambió los nombres. A mí me pusieron un nombre romano. No está en la Biblia. Luego, mi preparación secundaria, ¿no? Luego, mi dieta. Me cambiaron mi dieta. Me dijeron en la iglesia que podíamos seguir comiendo animales muertos. Cuando ese permiso quedó terminado el 22 de octubre de 1844. Cuando Cristo pasa al lugar santísimo, ahí se encuentra el maná. El maná es la dieta del pueblo de Dios. Lo demostró cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto. No les dio carne, les dio maná. Y exigieron carne y todos quedaron postrados en el desierto por rebeldes. Y ahora, ¿por qué Dios quiere volvernos a la dieta original? Para ayudarnos en lo espiritual. Porque el cerebro está conectado con el estómago. Un solo alimento al día, dependiendo de lo que comas, se va a formar tu sangre. Y luego vas a tomar decisiones equivocadas o verdaderas de acuerdo a lo que comiste. Somos lo que comemos y el cerebro es lo que comemos. Inclusive han encontrado neuronas en el estómago. Hay millones de neuronas en el estómago. Serotonina, melatonina. ¿Qué están haciendo aquí? Elena G. de White fue la primera que dijo que estaba conectado el cerebro con el estómago. Incluso si escribo en la biblioteca el Espíritu de Profecía y escribo estómago y cerebro, aparecen un montón de citas. Por eso dice muy importante el asunto de la dieta, la reforma pro salud. Tenemos que volver a la dieta original de Génesis 1:29 si queremos discernir el carácter de Dios. Porque el que está violando las leyes de salud está violando, ¿qué mandamiento? El 6º mandamiento. No matarás. Se están suicidando. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios busca morar en él. Y el introducirle contaminantes, estimulantes, estamos ensuciando el templo. Y entonces ya no podemos discernir. La persona que ha violado las leyes de salud ya no tendrá memoria, ya no podrá memorizar. Y estos niños que están saturados de azúcar, estos niños de hoy, tienen su metabolismo alterado. Ya no pueden aprender. Por eso lo que nos espera es terrible. Tan solo hay que salir de noche para que sientas el peligro, cosa que no ocurría todavía hace 50, 60 años, ¿no? Bien, es por eso, miren nada más, ¿cómo es que se vuelve a repetir la historia? Y vamos a ver, entonces, Daniel, la profecía. Vamos a leer, miren, Daniel 7 habla del juicio, 7:9, ¿dónde se refleja el eco? En Apocalipsis 11, durante la 7ª trompeta, que es el juicio. Ambos capítulos están enlazados y no se conocieron. Juan no conoció a Daniel. Dios tuvo que habernos instruido. Y vamos a ver qué interesante, qué enlace hay entre esos dos capítulos y el juicio investigador que estamos viviendo hoy en día. Y eso debe de preocuparnos. Vamos a leer Daniel. ¿Saben una cosa? Vamos a leer ahorita Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, 9. Palabra de Jehová. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. ¿Para qué las sillas? Para los 27 ancianos. ¿Son representantes de los mundos no caídos? No, hay más de 27 mundos no caídos. Dijo Urias Smith que esos 27 ancianos
son las primicias que Cristo resucitó junto con él y se los llevó para iniciar el juicio de los muertos en 1844. Porque Dios recurre a sus santos para llevar a cabo el juicio investigador. Así que por eso requería a los 27 ancianos. Aquí están sus sillas. Y un anciano de gran edad se sentó, el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. ¡Qué hermoso! Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, siervos, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, se abre la sesión, se abren los juicios, los libros de las memorias, se abre el libro de la muerte, se abre el libro de la vida. Están en el conflicto de los siglos, juicio investigador, léanlo por favor. Versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, era Cristo. Y llegó hasta el anciano de grande edad, hicieronle llegar delante de él, y le fue dado señorío, gloria, reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. ¡Qué hermoso! Aquí fue donde los pioneros, recuerden el gran chasco, después de 50,000 solo quedaron 50, y Satanás tembló. ¿Con 50 tembló? Sí, porque dijo, si Jesús mira lo que me hizo con 12 discípulos, ahora lo que me puede hacer con 50, esto está difícil, dijo. Se reunieron esos 50 después del gran chasco, que la mayoría abandonó la fe, se fueron al mundo, quedaron ahí 50 y dijeron, algo falló, nosotros interpretamos mal en cuanto a la segunda venida de nuestro amado. ¿Cuál es el asunto? Comenzaron a orar, orando en oración, ayuno, Señor, explícanos. Y finalmente Dios les quita el velo. Y cuando leen estas citas dijeron, ahí está, Cristo no iba a venir. Pasaba del lugar santo al lugar santísimo, tal y como el santuario terrenal, en la época del Yom Kippur, del juicio investigador. Entonces, nosotros nos equivocamos. ¿Por qué Dios utiliza el chasco y la persecución? Para hacer una limpieza, purgar su Amén. El crisol tiene que probarnos si nuestra fe es pura, genuina e inconmovible. Juan Hus. Oh, hay varones que como me gustaría saludarlos. Juan Hus, uno de ellos, en la hoguera, cantando. Santo, santo, santo. Oye, pero estás en la hoguera y Dios no te viene a salvar. Dios omnipotente. Siguió cantando. Y murió cantando. Y en aquel día despertará cantando. ¡Qué hermosa muerte! Temporal. No murió, durmió. Está dormido. Qué hermoso es levantarse con el último pensamiento. ¿No nos gustaría? Eso es lo que trata de enseñarnos Dios. ¿Por qué Dios permite la violencia? ¿Por qué Dios permite la agresión contra su pueblo? Porque la maldad de ellos va a demostrar nuestra inocencia ante los mundos no caídos y todo el universo. La maldad de los malos va a demostrar nuestra inocencia. Y así como murió Esteban apedreado y no los maldijo, y así como murió Jesús y no los maldijo, así como seremos llevados también nosotros. Y no podemos nosotros desconfiar. Satanás se alegraría de una palabra de desaliento. No profiramos palabras de desaliento o desánimo. Debemos ser firmes en la fe, pero debe ser una entrega total, completa, como lo hicieron los discípulos. Lo lograron. Así que, ahora bien, este capítulo hace eco en la séptima trompeta, Apocalipsis 11, vamos. Once, 15, palabra de Jehová. Se vuelve a repetir lo mismo aquí. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Cuál? El séptimo ángel tocó la trompeta. Fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido
a ser los reyes de nuestro Señor Jesucristo, reinará para siempre, jamás. Y los 24 ancianos, ahí están, que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se dan cuenta, se postraron sobre su rostro, no de rodillas, no sentados, no de pie, de rodillas, rostro en tierra, sobre su rostro, como lo hizo Nabucodonosor, como lo hizo Daniel, como lo hizo Josué, como lo hizo Josafat, como lo hicieron los grandes héroes de Dios, porque es la mejor posición que el hombre pueda alcanzar ante Dios, reconociendo la gloria de Jehová de los ejércitos, rostro en tierra. Hay unas, perdón que me interrumpa, hay unas Biblias donde ya mencionan la palabra hincar. Y no, ¿Así dice? Ajá, pero todo lo que uno refiere a la Biblia que dice postrado es una posición rostro a tierra. Sí, postrados, rostro, incluso los discípulos así oraban. Jesús en el Getsemaní estaba orando rostro en tierra. ¡Qué hermoso! Allí está. Dice, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres, eras y has de venir, porque has tomado una gran potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y para que destruyas a los de la Agenda 2030 con lo del cambio climático. Los que están destruyendo la tierra son ellos mismos, con sus drones, están quemando los bosques. Oh, si vieran los cielos allá en la montaña, parecen nubes, es humo en las montañas, humo, con ese sistema de sembrando vidas que trajo este partido católico de la Morena. Sembrando vidas, paga 6,000 pesos por cada hectárea que se queme a los campesinos y les regala, creo que son 50 pinos que nunca van a plantar y nunca van a crecer, pero ya quemaron y contaminaron el medio ambiente y acabaron con los árboles, y entonces viene una sequía tremenda y viene una hambruna, están destruyendo. Por eso dice los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Hermanos, ¿qué trompeta es? Séptima. No podemos colocarla en el futuro. Si la colocamos en el futuro, ¿qué pasa? Renuncio a mi juez y abogado, renuncio a mi juicio, renuncio al libro de la vida, renuncio a ir al cielo. Así de sencillito. Este asunto del futurismo fue traído por uno de los jesuitas cuando la Iglesia Católica estaba sufriendo un tambaleo, porque la reforma estaba cobrando auge con los reformadores y la Iglesia Católica estaba perdiendo adeptos. Inmediatamente Satanás dice: hay que hacer algo, hay que torcer las profecías, hay que ponerlas en el pasado o en el futuro para que no estén mirando al papado como la bestia de Apocalipsis. Y entonces viene Francisco Rivera, luego Alcázar también, luego se escribe la Biblia Scofield, y escriben este asunto de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, que escribiera también Manuel Acunza, un jesuita, que la iglesia adventista tiene un monumento en Chile. Entonces, comenzaron a decir que el anticristo estaba en el futuro, que iba a venir a Israel territorial y que desde ahí iba a gobernar al mundo y iba a perseguir al pueblo de Dios y que iba a profanar el santuario, que la bestia estaba en el papado y que esa bestia que profanó el santuario también y mató a muchos del pueblo de Israel se refería a este soldado de la última batalla que tuvo Grecia. ¿Cómo se llamaba este? No, era de los últimos griegos, que ya cuando Roma imperial había tomado poder y venció a Epífanes. Gracias. Porque era el Antíoco Epífanes. Gracias. ¿Cómo era ¿Su apodo? Su apodo, que traducía como el gran señor, pero para él le pusieron como el loco o algo así. Sí.
Y dijeron, ya ven, es aquel, porque aquel sacrificó una marrana en el lugar donde sacrificaban corderos, por el santuario, persiguió al pueblo de Dios. Pero resulta que este no llegó hasta que Cristo fue que lo destruyó. Se ya murió. Es ahí donde no le sale muy bien. Entonces, los jesuitas comenzaron a colocar las profecías en el futuro. Y una de ellas, que la quinta trompeta, que son plagas, que es literal, que los demonios salen del abismo, que se les dio la llave del abismo, que tienen pelo largo, que denota que eran como ángeles en el pasado, que tienen colmillos, que tienen cola de escorpión y que le pican a la tercera parte de la humanidad, que es literal. Esto es simbólico. Recuerden que las trompetas son simbólicas, así lo interpretaban los pioneros de nuestro movimiento, ¿no? Alarico, Genserico, Atila, Odoacro, las primeras 4 trompetas. Luego la quinta trompeta, el Imperio Otomano. Luego la sexta, el Imperio Turco, que es vencido en 1840 por las naciones cristianas que los proclamaron, que dijeron que estaba desarticulado el Imperio Turco. Y entonces se comienza a mover de la séptima trompeta para 1840, ya comienza a proclamarse el mensaje del primer ángel, 1842 el segundo ángel, 1844 los 3 ángeles. Y es así como se desarrolla. Entonces estamos viviendo durante el séptimo ángel. Si decimos que son 14 en el futuro, 7 copas y 7 trompetas, estamos renunciando a nuestro juicio. Tengamos mucho cuidado con esto. Seamos bíblicos. Necesitamos seguir la historia, la secuencia historicista. Ahora, vean qué interesante. Ahora, ya tenemos nosotros más claro. Dios ahora nos ha dado evidencias. Y si nosotros colocamos esto para las personas que van a ver estos videos y que no están en el mensaje, muy sencillo. Como me dijo alguien, demuéstrame que existe Dios. Dije, está bien, saqué mi Biblia y dice, no, sin la Biblia. Y dije, bueno, tú no me puedes demostrar que no existe. ¿O sí? Dice, no, yo sí te puedo demostrar que existe. Dice, pero sin la Biblia. Se me hace injusto, pero vamos, sin la Biblia. Vamos a hablar de historia mundial. A pesar de que hubo otros imperios grandes como egipcios, fenicios, los más fuertes precursores de la historia en este mundo son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial. Ok, luego Roma papal, 538, herida de muerte, 1798 por Napoleón. Luego se comienza a desarrollar, 1929, Benito Mussolini regresa a los poderes otra vez al papado, comienzan a desarrollar su poder económico, político a nivel mundial, y ahora tenemos aquí una historia impresionante. Apocalipsis 13 dice claramente que hay 2 bestias apocalípticas, la primera que sale del mar, el papado, la segunda que sale de la tierra, Estados Unidos. ¿Cómo es que Estados Unidos se convertiría en el ejército del Vaticano? Ahorita lo vamos a ver. Para que Estados Unidos hable como dragón, necesita ser una réplica del Vaticano. Sí. Y les platico, les adelanto. Ahorita vamos a entrar en el asunto del dólar, pero les voy a adelantar porque la historia se pone buena. Es así como este hombre le explico, mira, si en la Biblia te lo acabo de explicar, que existe Dios. Se quedó pensativo. Está la historia, está en la Biblia y en el conflicto de los siglos. Ahora, les adelanto, ¿cómo Estados Unidos, que tiene 2 cuernos de cordero que representan los 2 principios fundamentales para la Constitución republicana y protestante, entonces son los 2 cuernos de cordero, mansedumbre, humildad y mansedumbre? Pero luego hablaría como dragón. Es más, luego empezó a hablar como dragón. ¿Por qué? Para 1776, que se proclaman las 13 colonias con la libertad de religión, saben que uno de los firmantes fue la familia Carroll, que eran jesuitas, y que los jesuitas se reunieron en Chieri, en Viena, en 1772 para planear cómo invadir a América, a Estados Unidos sobre todo, porque se estaba rebelando contra Inglaterra y había que matar a los herejes ahí protestantes en Estados Unidos. Entonces dijeron, ya sé, vamos a inventar las reservas federales. Fue por eso que mataron a Lincoln, porque a él un ex jesuita, Chiniquy, le advirtió de lo que venía al presidente Lincoln, y lo mataron al estilo Kennedy, al estilo Colosio. Bueno, es la misma táctica. Así que Estados Unidos aprobó leyes dominicales. De hecho, ellos compraron Washington, los jesuitas
Compraron Washington y gran territorio de Nueva York, sobre todo Maryland, que es la tierra de María, a la cual la conferencia de Lisa se movió para allá, la tierra de María. Hasta todo encaja muy bien. Mira, qué interesante esto. Y lo vamos a ver en un momento, pero lo estoy adelantando para que nos saboreemos más la historia. Estados Unidos es la réplica del Vaticano. Washington, D.C., que es distrito de Colón. Colón, hijo del Papa Inocencio VIII. ¿Ok? Hijo bastardo, porque después se pronunció Papa. Y lo dio en adopción a una familia de mercaderes marítimos. Pero nunca negó a su hijo, nunca renunció a él, lo siguió apoyando. Y fue Pablo III quien envió a Pizarro y a Colón a invadir, no conquistar. Ellos le llaman conquista, es invasión. Invasión, genocidio y saqueo, con dos instrucciones: maten a todo indígena que no se convierta cristiano católico y traigan todo lo de valor: diamantes, piedras, oro, plata, minerales, semillas, todo, plantas medicinales para allá. ¿Cómo nos invadieron? Sencillo, nos trajeron un COVID-19. No, aquel era verdadero. Se llamaba peste bubónica o peste negra. Fue así como debilitaron al imperio azteca. 250 caballeros. 250 caballeros. Entonces, a México se le invadió y se le obligó a ser católico. Por eso la mayoría es católica. Ahora, entonces, vean cómo el distrito de Washington, en 1991, con su personalidad jurídica, bajo la ley marítima que estableciera el Papa Bonifacio VIII en 1302, bajo la bula papal Unam Sanctam Ecclesiam, que sin la Iglesia Católica es imposible salvarse. Todas las religiones dicen lo mismo, que si no estás en su iglesia estás perdido. El adventista también nos dijo así, Sí. fuera de la iglesia ya no hay salvación. Son católicos, porque están proclamando la bula papal de Bonifacio VIII. Ok. Ahora miren qué interesante. Washington en 1991, oficialmente, o digamos legalmente, pasa a ser una empresa, oficina central, que le llaman la capital de Estados Unidos, una oficina de guerra del Vaticano. Hay mucho que hablar acerca de Washington. El Pentágono es en honor al pentagrama que aparece en la bandera norteamericana. Ahora, les adelanto, ¿saben ustedes que Estados Unidos tiene un Capitolio, que es la Casa Blanca? En ese Capitolio es la Casa Presidencial. ¿Sabes que fue construida en honor a la Capilla Capitolina del Vaticano, una de las 7 colinas? Por eso es Capitolio, por la Capilla Capitolina. Y que ahí en la Capilla Capitolina, en el Vaticano, se llevan a cabo las reuniones a nivel internacional sobre tratados de asuntos políticos. Y de ahí se formó el Tratado del Foro de Sao Paulo, que hoy en día nos está llevando al comunismo. Venezuela, ahorita México, ahora ya es comunista México, a partir de Salinas de Gortari, pero ya lo está aflorando más este presidente actual, López Obrador. Entonces, tiene la misma cúpula, el Capitolio y la Capilla de San Pedro. En la Capilla de San Pedro corre el río Tíber, ahorita se lo voy a mostrar. Y en la Capilla del Capitolio, el Tíber se convierte en Potomac. Ahora, ambos tienen Senado y Cámara de Diputados, nada más que allá son cardenales y obispos. Ambos tienen un logotipo que es un águila del Sacro Imperio Romano, un águila bicefálica, y que fue la misma que proclamó Constantino, y que es el dios Sol. Estados Unidos, el billete del dólar, tiene un águila, y es la abominación desoladora. Porque vamos a ver las citas bíblicas donde Dios nos advierte que vienen águilas por nosotros. Ahora, qué interesante que todo esto tiene una similitud. Estados Unidos es el ejército del Vaticano. ¿Saben ustedes
que todos los líderes de la CIA y del FBI que se graduaron en la Universidad Católica de Oxford pertenecen a los Caballeros de Malta, y esos Caballeros de Malta son los guardianes del Vaticano, y que Mussolini era caballero de Malta, y también el presidente de España, ¿cómo se llamó? El de Francia también en esa época, ¿cómo se llamó el presidente? En la Segunda Guerra Mundial, el expresidente de España. ¿De Francia o España? España. A ver si me acuerdo del camino. Todos ellos eran caballeros de Malta. Hay caballeros de Malta, que son los guardianes de los tesoros del Vaticano. Están los caballeros templarios, que son los que se encargan de la violencia a nivel mundial, y también mercenarios como Blackwater son un ejército de mercenarios que pertenecen a los caballeros templarios y que son los que llevaron la invasión a Siria y a Irak. No son militares, son paramilitares. Están los caballeros de Colón. Los caballeros de Colón, hay un cuartel aquí en Iguala, Guerrero. Los caballeros de Colón surgen también después del siglo XVII, siglo casi XVIII, que se encargan de asuntos políticos. Están los caballeros Rosacruces, que se encargan de asuntos de religión. Ted Wilson, presidente de la Corporación Adventista, es caballero Rosacruz, tiene sus medallas y ha estado en las ceremonias Rosacruces. Y su papá, Neil Wilson, fue masón de grado muy elevado. Neil Wilson, cuando envió la medalla de oro a Bear Beach, representante legal de la iglesia adventista ante el Vaticano, una medalla de oro. ¿Qué es lo que significaba esa medalla de oro? Simbólicamente el oro representa el amor que obra por, la fe que obra por amor, ¿no? ¿Y por qué estaba la ley de Dios ahí, en esa moneda, en esa medalla? Los 10 mandamientos, pero con números romanos. Hermanos, tengan cuidado con la ley de Dios, con los mandamientos con números romanos. Los discípulos nunca reconocieron los números romanos. Le pusieron los números romanos. ¿Qué significaba? Que entregaban la ley de Dios y su fe a la iglesia católica. Por eso le llevaron la medalla de oro en nombre de los adventistas. Y eso fue Neil Wilson. ¿Sí? ¿Desde cuándo fuimos infiltrados? 1957 se cambió la religión. 1957 se derrumbaron los pilares y se desarrolló una lista de creencias. Y derrumbaron el lugar santísimo, la naturaleza de Cristo, el espíritu de profecía y Santo Sábado como sello de Dios vivo. Tremendo. 1957, ya nacimos en el terror. Pero con las creencias nos obligan a establecernos en algo. Y toda la palabra es un conjunto, no es un cierto número de ideas. Pero mira que es lo más inteligente de Lucifer. En esas 28 creencias extrae citas bíblicas. ¿Sabes que Satanás no engañó a los ángeles caídos por medio de la mentira? Sino que los engañó por medio de la verdad. Porque Satanás, el padre de la mentira, es experto. Entre más verdad tenga una mentira, es más creíble. Por eso engaña al cristianismo apóstata. Por eso engaña a uno de los escogidos, porque se sabe la Biblia de memoria. Y él sabe el tiempo del fin y el fin del tiempo. O Satanás está temblando ahorita. Y le preocupamos nosotros, que Dios nos ha dado la verdad presente. Ahora bien, entremos en materia. Qué interesante. Las profecías de Daniel, habíamos dicho, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ir de Daniel. Capítulo 1. Versículo 5. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, del vino de su beber, que les criase 3 años, para que a fin de ellos estuviesen delante del rey. ¿Por qué Satanás está tan entusiasmado en cambiar la dieta? Porque en la dieta
está la clave para el sellamiento. Y lo dice el Consejo sobre Régimen Alimenticio. Quien está violando las leyes de salud está violando la ley de Dios. Y no puede ir al cielo así. Miren nada más que interesante. Leo de Testimonios para Ministros. Capítulo, el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. Dice, los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como otras profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Haya luz? Sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Para enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y de Kel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, Daniel y Apocalipsis, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Mientras no. Revelación significa que algo importante es revelado, por eso no puede estar sellado Apocalipsis. Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo, que es el espíritu de la profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esta palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer y al beber. Ajá. Entonces, si las profecías de Daniel son para hoy, también su dieta. Génesis 1:29. Incluso si por echarnos un plato extra, ¿no? Porque tú sabes, debes de tener conciencia de cuánto es tu porción, y a veces nosotros simplemente, aunque sea un alimento saludable, no puedes echarte el extra. Claro, todo exceso es malo. Tienen la temperancia de lo bueno poco, de lo malo nada. Muchos se autoengañan. Sustituyendo el sabor de los productos cárnicos, buscan que los alimentos vegetales sepan a carne, ¿no? Como el que abandona el alcohol, toma agua pero quiere que huela alcoholito. Es lo mismo. Hermanos, no vamos a poder discernir si no tenemos la comprensión de la reforma pro salud. Es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. No puedo predicar un mensaje mocho. Necesita estar completo. Ahora, vamos a ir decidiendo, porque vienen momentos terribles, hermanos. ¿Saben ustedes? Creo que ya lo saben, porque hablo con los que conocen la ley, dice Pablo, que nosotros ya ahorita somos considerados criminales ante el Estado por estar reunidos sin un acta constitutiva ante gobernación. Es ilegal, dice la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que toda congregación, más de 2 o 3, que están reunidos para la adoración de una deidad, necesitan registro constitutivo. Okay. Tiene que haber una reunión por más de 5 años, dice ahí, ¿no? Ah, bueno, eso ya para registrarse. Artículo 3, los requisitos para registrarse, que tenga que estar organizado más de 5 años, pero demostrarlo, si no, no se puede. O sea que ya no podríamos tampoco. Ahora bien, necesitas tener patrimonio, entradas de emergencia, lugares para aulas de clases, estacionamiento propio. Y pues si tú le dices al gobierno, mira, yo acabo de conocer a Cristo, soy pobre, y el Señor me dice que abajo de un árbol lo puedo adorar. No, eso te dijo Él, pero nosotros tenemos el aguilita del sello, el águila solar, el sello del Estado, así que te decimos que no.
Ahora, ya somos criminales. Ya lo hemos visto anteriormente, solamente un repaso. Estamos violando la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Es federal, el delito es federal, son más graves. Estamos nosotros, no estamos a favor de la ideología de género, bíblicamente hablando. Ya estamos violando la Ley de Derechos Humanos internacionales, ya no federales. Estamos violando la Ley de Seguridad Interior, porque no podemos tampoco repartir material que denigre a otra religión o grupo político o persona física o moral. Y nosotros repartimos conflictos de los siglos y ponemos letreros sábado, día del Señor, domingo, marca de la bestia. Lo positivo es que lo hacemos sin lucro personal, ¿no? Lo hacemos voluntariamente y no incurrimos en pedir apoyo. Claro. Sin embargo, tan solo por el hecho de estar hablando mal, dice artículo 3, inciso 3, artículo 8, inciso 3, que está prohibido hablar mal de otra religión. No, pues el conflicto de los siglos desenmascara al papado. No es que hable mal, lo amonesta, no lo reprende, no está hablando mal, no está criticando, porque la amonestación tiene fundamento, la crítica no tiene fundamento. Así que estamos violando por ahí otra ley. Se aplica entonces artículo 29, extinción de dominio. Quedamos ahora expuestos para que sean confiscadas nuestros bienes, propiedades y cuentas bancarias. Estamos preparados para esto. Ya está aprobado por el Senado, ya fue aprobado, solo que no lo están aplicando bien todavía. Les hace falta entretejer otras leyes extras para que ahora sí la persecución contra nosotros, llamados disidentes, sea legal ante el Estado, sea legal. Y esto, si ya fue aprobado, y si el Señor dijo, salí de ella, pueblo mío, para que no participe de sus plagas y sus pecados, el problema aquí, que hemos titubeado mucho. ¿Por qué? Porque hemos dependido del Estado. Requerimos una licencia de manejar, requerimos una tarjeta de identidad, requerimos una vacuna, requerimos, vaya, el favor civil. La educación. Educación. Oigan, esto está terrible, esto de la educación. Es la peor educación jamás llevada a cabo en la humanidad para lavarnos el cerebro. Esta educación que están brindando es católica. Los libros se están escribiendo por parte de la Iglesia Católica, los libros de texto. Y a partir de septiembre del año pasado se enseñan las materias masturbación y homosexualidad en libros de 4 y 5 año de primaria. Sexualismo y cómo practicarlo. ¿Sí? Ahí viene. ¿Qué está haciendo los hijos del pueblo de Dios? ¿Qué están haciendo en Egipto o en Babilonia? Educados por los romanos. Oh, Dios va a pedir cuentas de los hijos. ¿Qué educación se les está dando? ¿La evolución o la creación? A estas alturas nada más hay 2 escuelas, 2 alfolíes, 2 iglesias, 2 trabajos, el de Cristo y el del diablo. ¿En cuál estamos? Se los dejo de tarea. Ahora bien, vamos a ir avanzando, porque esto de Daniel es impresionante en cuanto a la abominación desoladora. Bueno, si alcanzamos a ver, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, ambos hablan acerca de la abominación desoladora. ¿Qué es la? Porque Mateo 24, miren, ahí está la clave. Mateo 24, versículo 15. Cuando veas la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Luego habla de una persecución, hay que salir. Luego advierte de las que están embarazadas, las que están criando, porque lo primero que va a matar al enemigo son los niños. De hecho, los niños ya son considerados propiedad del Estado. Ya son considerados propiedad del Estado. Si tú le niegas la educación pública o privada a un niño, te lo van a quitar. Se lo van a dar en adopción a parejas homosexuales que ya metieron solicitudes. ¿Ok?
esto ya es legal. Por eso, ese es el problema de estar viviendo en las ciudades. Porque estamos requiriendo del favor estatal. Miren, ¿por qué Dios sacó a Abraham de Babilonia? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué Taré, padre de Abraham, estaba adorando ídolos? Y vendía también ídolos, los fabricaban. Ajá. Oye, yo creo que Dios estaba decepcionado. ¿Cómo es posible que ya mi pueblo no quiera volver a casa? Y no quieren la promesa. Abraham, sal de ahí. Sal de la sociedad civil que vives, de tus parientes y de tu casa. Es decir, abandona tu ciudad y sus necesidades. Abandona tu propiedad personal lo más pronto posible. Y también tu familia se va a oponer a ti. Tu comodidad. Eso es más que nada una de las trampas más sutiles. ¿Por qué hay tanta ignorancia? ¿Por la comodidad? Porque el conocer la verdad, esto te algetrea, ¿no? Te insta a investigar y te cambia tu agenda por completo, toda tu visión cambia. Entonces te vas a dar cuenta que la educación pública es una doctrina pagana, una doctrina que está lavando el cerebro y está educando a hijos malos. Eso es lo que está haciendo esta educación pública y privada. Ya están haciendo los baños mixtos, y si el niño se siente niña y quiere entrar al baño de la niña, lo tienen que dejar entrar. Y ahora los maestros, me consta porque me lo dijo una maestra, han sido preparados para la clase de ideología de género. Les están diciendo a los niños que se vistan como niña y a las niñas como niño. Según ya sí lo aplicaron en este año, pero estaban diciendo que lo atrasaron, eso de que a los niños los iban a obligar cuando menos una vez a la semana para que según ellos se pongan en los zapatos de la otra persona y no se burlen. Bueno, en Estados Unidos también lo aplazaron un poco porque hay familias conservadoras, aún católicas, que se negaron a eso. Una hermana de ella en la fe, allá en Estados Unidos, me dijo: pero hermano, dice, ahora entiendo por qué a mi nieta, dice, le dieron de tarea un osito de peluche que un día le iba a llevar vestido de hombre y el otro día le iba a llevar vestido de mujer. Y bueno, pues ya están preparando el camino. Quizá no la están vistiendo a la niña, pero sí al muñeco. Fíjate qué interesante cómo están trabajando para esto de la ideología de género. Bien, esto, hermanos, viene muy rápido. Entonces, hay que salir de las ciudades. Jesús dio la señal, dijo: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Bien, vamos a hablar entonces de esta tremenda masacre contra el pueblo de Israel en el año 70. Ya el Salvador había dado la señal descrita por Daniel. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían salir de ahí para salvar sus vidas. Miren, ¿por qué está subrayado? Porque es clave, son palabras clave. Tan pronto, cuando dice el ejército romano idólatra. Miren, antes de salir Roma, el imperio de Roma, el ejército, hicieron una ofrenda al dios Marte, dios de la guerra, rindieron culto y brindaron incienso, ceniza. Luego, al sitiar a Israel, a Jerusalén, plasmaron el estandarte, un águila dorada, no se alcanza a ver. Ahí está el águila dorada, no se alcanza a ver. Y también una corona de olivos que representa triunfo, victoria. Un águila. Bueno, perdón, para nosotros vendría siendo el cambio del escudo, ¿no? Porque antes eran los tres ángeles
ahora es una Biblia partida, una cruz invertida y las flamas del dragón. Sí, el dragón de Ingolstadt. Eso representa un símbolo satánico. Una Biblia, un libro abierto significa para ellos una verdad a medias. Okay. Entonces, ese símbolo lo tienen bastantes religiones evangélicas. Es paganísimo. Pero ellos, ¿cómo le llaman a esas flamas? Dicen que es el espíritu. Lo quieren interpretar como que es la flama del espíritu, que es fuego consumidor, y bueno, le dan su interpretación muy vaga. Por lo menos a los que conocemos la verdad no nos convencen con sus historietas, ¿no? Bien, entonces clavaron ese estandarte porque se conocían a los soldados romanos como águilas romanas. Y ahí llevaron a cabo un culto al dios solar mediante el águila y al dios Marte. Hicieron un ritual y los discípulos que quedaban vivos ahí vieron y comprendieron. Tan pronto dice, cuando dice el estandarte del ejército romano idólatra llevó a cabo un rito de idolatría. Ahí fue que se dieron cuenta de lo que Jesús les había dicho en Mateo 24. Entonces, todos debían de marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Así que hicieron un acto de retirada, ya lo sabemos. Después viene Cesto y Galo y los destruye. Pero los discípulos de Cristo obedecieron, escapa por tu vida, como se le dijo a Lot, y así fue. Y así ocurrió. Ahora, ¿vuelve a repetirse esa masacre? Sí, pero va a ser terrible. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Saben por qué? Porque la ciencia, la inteligencia artificial está muy avanzada. Nos van a localizar hasta en las cuevas. Pueden sacar radiografías vía satélite. Hay un grupo especializado, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman, que ya están, ellos se encargan de todos los hermanos que ya no aparece su diezmo, ya los están registrando. Sí, a través del censo, como me leíste hace rato, como leyeron hace ratito, David hizo un censo. Ok, el censo adventista y religioso de todas las religiones adventistas, ACMS, por sus siglas. Este censo se aprobó por la Conferencia General por órdenes del presidente Obama para unirse en un sistema de banco información que es proyectado desde la Universidad Oxford para que el medio público, privado y de gobierno se una la información para detectar a los enemigos del Estado. Entonces todas las religiones fueron obligadas a ese programa que es un censo. Miren qué interesante. Aquí a ver si lo traigo. Ya, ¿cómo no? Están haciendo censo. Qué interesante, ¿verdad? Iglesia Adventista, Séptimo Día de Asociación Centro de Chiapas, datos personales para el candidato al bautismo. Vamos a ver cuáles son los candidatos, cuáles son los requisitos para ser candidato. Miren toda esa lista, ¿eh? Número de voto de la iglesia, fecha, nombre completo, nombre de la madre, nombre del padre, fecha de nacimiento, mes, año, día, edad, lugar de nacimiento, domicilio actual, colonia, teléfono, código postal, correo electrónico, sexo, estado civil, nombre del esposo, esposa, sabe leer, nivel académico, ocupación, profesión, oficio, religión anterior, Pues es más que... censo. Por eso vino una mortandad. ¿Por qué? Porque cuando David mandó a hacer el censo, quiso exaltar el poder humano en vez del poder divino. Estaba prohibido bajo sus leyes, que solamente por mandato de Dios. Solamente. Por eso su general le advirtió y se le quiere poner que sea algunos y los haga así y siempre los haga Jehová, pero no sé, esto no, como que no está bien, pero David era un poco impulsivo, ahí se denota, ¿no?
Es interesante que cómo es que David, Salomón, que son representantes de Dios en ese momento, ¿no? Para ser reyes, cómo es que también cometieron crímenes contra Dios. ¿Qué paciencia tuvo Dios para haberlos perdonado, ¿no? Obviamente ellos sí recurrieron a un arrepentimiento genuino, pero qué impresionante que aún los fieles de Dios en su momento llegaron a apostatar, a pelear contra Dios. Y qué misericordia, qué amor tan grande el de nuestro Dios, que tuvo a bien esperarlos un tiempo más, porque ¿de qué les servía matarlos? No, él esperaba que se arrepintieran, tuvo paciencia con ellos, como nos tiene con nosotros. Creo que se ha sobrepasado el límite de esa paciencia. Bien, Cristo manifestó por su ángel a Juan sus siervos las cosas que deben acontecer antes del fin de la historia del mundo, y su propósito es que seamos entendidos con respecto a él. Ahora bien, miren qué interesante, Babilonia, ¿se acuerdan? Babilonia. Como repaso de Génesis 11, ¿por qué? Bueno, quizá deberíamos de ir a Génesis 11. Vamos a Génesis 11, donde nace el nuevo orden mundial para establecer un solo sistema político, religioso y económico. Bueno, en la política va la economía, político y religioso, iglesia y Estado. O sea que fue Nimrod, descendiente de Cus y de Cam, quien llevaría a cabo esa blasfemia contra Dios. Y comenzaron a edificar la Torre de Babel, un símbolo que declara a Dios el enemigo de ellos, o ellos enemigos de Dios. En esta Torre de Babel era Sigurat. Sigurat significa que era piramidal, era tipo pirámide, porque en esa estructura piramidal su fundamento, su base es más fija o estática. Cuando Dios les cambió las lenguas, fueron esparcidos, pero se trajeron en la mente la pirámide aztecas, mayas, incas, egipcios. Por eso vamos a ver una pirámide que es rebelión contra Dios, símbolo de rebelión que está detrás del billete del dólar. Interesante está. ¿Cómo vamos a ir entrando a este rompecabezas? Hermano, tenemos que tomar decisiones hoy mismo, conociendo la verdad, porque la verdad nos hace libres. Ahora, en Génesis 11 ocurre algo interesantísimo. Miren, antes del diluvio, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras, y aconteció que como partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Siná y se asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. ¿Por qué los unos y los otros? Se refiere a la descendencia de Caín a través de Cam, y a la descendencia de Set a través de Jafet y de Sem. Los unos y los otros, el bien y el mal, ahí estaban mezclados. Por eso en Babilonia se encontraban ahí Abraham, los unos, y los hijos de Cam, de los otros. Los unos y los otros estaban juntos, el bien y el mal. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. Ya se habían unido, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos que un nombre. ¿Qué significa el nombre? Un propósito. Un propósito. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ya llevaríamos el propósito. Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban, no porque no lo sabía, sino para llevar un recuento de los daños. Los hijos de los hombres. Nada más. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno. ¿Por qué creen que tenían que establecer la ONU? Porque la ONU al revés es uno. Tienen un mismo propósito.
tendrían que desarrollar la OMS, ahorita les explico eso de la OMS y de la FAO, y qué control tienen a nivel mundial. ¿Sabes cuál es el brazo derecho de la ONU? Derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo? Desarticular la soberanía de cada país, entregándola a la ONU vía derechos humanos. Derechos humanos fue creado por Justiniano, 538, lo pueden encontrar en el diccionario. Derechos humanos. Derechos humanos es contrario a libertades civiles. Ahorita les explico un poco más lo que es sociedad civil y sociedad. Y todos, hasta el billete del dólar. Por eso el billete del dólar es uno. Y en ese billete del dólar se encuentra la historia desde la fundación de Estados Unidos. Cuando empezó a publicarse el primer billete del dólar con la pirámide y el águila y la serpiente cascabel que está ahí, el búho. 1963. Fue exactamente cuando el Vaticano logró tomar control de Estados Unidos. En 1991 fue cuando oficialmente en Washington se declara la oficina central de esa empresa o corporación, porque Estados Unidos es una corporación, una empresa. ¿Y cuál era el objetivo? Que todas las religiones se convirtieran en empresas, que tuvieran personalidad jurídica. Y en México se convirtió la corporación adventista, la corporation, corpse significa cuerpo o cadáver, 1993. Tremendo. La corporación adventista se convirtió en una empresa. Y lo dice un pastor líder ahí, somos una empresa. Dejamos de ser ¿cómo se dice? Se volvió evangélica, ¿no? Éramos dejaron de ser protestantes. Renuncian a la protesta y se conviertan en evangélicos. Ocurrieron tantas cosas en esta acta constitutiva. Es una blasfemia contra Dios. Igual lo que hizo el pueblo hebreo en la época de los Césares, ¿no? Se unieron al poder civil. ¿Qué significa que Roma haya traído los pilares del templo mayor? Trajeron mármol desde Roma. Mármol. El mármol más hermoso del mundo en Roma. ¿Qué significa? Que el templo mayor de los judíos haya tenido sus columnas centrales del templo mayor de mármol. Que en los últimos días la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, iba a requerir columnas romanas para sostenerse. Es lo mismo. Qué interesante, ¿eh? Seguimos versículo 6. He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada los retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Nada, hasta el día de hoy, nada los ha detenido. Ahora pues dice, descendamos. Bueno, ahí vamos a continúa la historia. Ahora bien, vamos avanzando aquí sobre símbolos. Lástima que ustedes no lo pueden ver. Comienza a desarrollarse la masonería, el mismo lenguaje, mudra, que es lenguaje corporal, jesuita masónico. Y recuerden que los masones fueron una hermandad secreta desarrollada por los jesuitas, Aaron Weishaupt, un jesuita, para establecer el Novus Ordo Seclorum. ¿Saben que esto está en el billete del dólar, en este círculo de aquí? La pregunta es, ¿por qué está en latín? Por Roma, porque Estados Unidos es una colonia de Roma. ¿Saben cómo se llamaba Washington? Se llamaba al principio la Nueva Roma. Ahorita se lo voy a enseñar y eso está en el diccionario. Es tremendo, hermanos. Y aquí, interesante, a ver si puedo mostrarles más adelante un búho que aparece en esta parte de aquí. De hecho, creo que aquí traigo un billete de dólar. Ocurre algo interesante. En el número 1 de frente, la parte superior derecha,
está el 1, está cubierto por una línea que lo resguarda el 1. Del lado izquierdo, en una media luna, aparece un microbúho. Un microbúho, solamente lo ves con lupa. Así sí se alcanza a ver. Pero si lo ves, ahorita voy a buscarlo ahorita en la computadora y se lo voy a mostrar. ¿Qué representa el búho? Moloch. Kium. ¿Qué tienen que ver el Israel actual que tiene? ¿Se acuerdan de este? ¿Qué figura es? ¿Alcanzan a ver? Están leyendo el dólar. Un hexagrama, correcto. Muchos le llaman la estrella de David, que tiene la bandera de Israel. En realidad, son dos pirámides invertidas que representan interacción sexual, femenino y masculino. El pentagrama tiene el pico para arriba, ese es masculino, con el pico para abajo femenino. Perdón, al revés. Femenino con el pico para arriba, masculino con el pico para abajo. Ahora, ahorita vamos a hablar de esta cosa. Ellos se comunicaron a través de su moneda cuál era el plan de Génesis 11. Porque la pirámide representa la torre de Babel. Porque era una sigurá, era una pirámide gigantísima que atravesaba las nubes. Ahora, Dios la destruyó, totalmente se las destruyó. Pero dice, todo mundo nada las va a detener lo que han pensado hacer. Ahora, Israel utiliza ese símbolo, pero en realidad es un símbolo de los Rothschild, judíos bajo las órdenes del papado. ¿Sabían ustedes que los judíos que están en ese territorio no son de la descendencia de las 12 tribus de Israel? Son házaros, una raza babilónico-sumeria que se traslada por el Cáucaso y llegó al este de Rusia. Crearon la religión ortodoxa que se proclamaron en contra del papado romano. Luego fueron perseguidos por Roma y se convirtieron en nómadas que eran comerciantes de seda y joyas y se alquilaban como ejército de guerra. Encontraron a Israel vacío y lo ocuparon. Por eso la simbología nada tiene que ver con el antiguo Israel. Y dicen que ese hexagrama es la bandera de Israel. Ahora bien, entonces es Moloch, Kium. Los satanistas las dibujan en el piso y le ponen veladoras en cada pico e invocan a Luzbel, a Moloch, a Kium. ¿Qué dice Amós 5:26? Por favor, Amós 5:26. Después de Daniel. Jesucristo era judeano. 5:26. 5:26. Antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Dios condena este tipo de blasfemia contra Dios, idolatría. Es parte de la abominación desoladora. Ahorita vamos a ver la descripción de abominación desoladora. Entonces, ahí plasmaron, utilizaron estos judíos. Cristo era judeano, alguien de Judea es judeano. Ocuparon ese territorio, por eso los musulmanes hoy los declaran como invasores. Los que están en la franja de Gaza, los palestinos, saben que esa franja de Gaza de Palestina son los antiguos filisteos
y siempre han estado ahí. Y los que están ahorita llamados judíos son invasores, y que hasta 1946 Estados Unidos lo proclamó como Estado independiente y soberano a Israel. ¿Por qué no era antes? ¿Sabes que Roma trató de ocuparlo mucho tiempo antes y lo trató de hacer cuando desarrolló después del año 600 a la religión musulmana? Los jesuitas crearon la religión musulmana para quitar a todos los de Israel, porque quería ocupar Satanás Israel para llevar a cabo, porque así los confunde más fácil. Cuando la Biblia menciona Israel, todos los jesuitas, Voltea tus ojos a la tierra. exacto, los jesuitas influenciaron mucho a las religiones protestantes para que interpretaran que cuando la Biblia dice Israel se refiere a Israel territorial. Cuando la Biblia dice Israel se refiere a Israel espiritual, debido a la promesa dada a Isaac, porque venimos de la libre, no de Agar, no de la esclava. Miren, Porque nuestra madre es Jerusalén, la Jerusalén de los cielos. la de los cielos. Vamos a ver el concepto Israel. Miren, ¿por qué el espíritu de profecía no nos indicó que no eran judíos, que eran judeanos? No todo se le revela a un profeta, no todo. Hay cosas que Dios dice, todavía no. En su momento lo vamos a dar a conocer, para no confundirlos más.